Hola a todos, tanto tiempo, espero que hayan estado muy bien. Por mi parte, todo muy bien, gracias a Dios, no he estado enfermo ni nada, simplemente algún que otro rumbo misionero que ya les contaré al final. Pero no podíamos dejar de aprovechar este día, 31 de julio, para hablar de alguien que ha cambiado muchas cosas en la iglesia y en el mundo. Un gran santo que fue San Ignacio de Loyola. La pregunta que él se hizo cuando se estaba convirtiendo, leyendo libros de santos y de Jesucristo, la vida de Jesucristo, porque no había libros de caballeros, fue la que nosotros tenemos que responder también bien como él la respondió. Él se preguntaba, si San Francisco pudo, ¿por qué yo no voy a poder? Si Santo Domingo pudo, ¿por qué yo no voy a poder? Ellos pudieron, yo también voy a poder. Con la gracia de Dios, por supuesto. Y esa decisión tomada firmemente hizo de Íñigo de Loyola caballero, servidor de reyes humanos, a San Ignacio, el soldado de Cristo, el peregrino de Dios, el que hizo todo el bien con esa reliquia que podemos llamar la más grande y hermosa que podemos tener de un santo, que son sus actos internos, de algún modo su alma reflejada en los santos ejercicios que una y otra vez recomendamos hacerlos para aprovechar. El padre Castellani, un jesuita argentino, decía: «He aquí un soldado cojo y calvo, soldado desgarrado y vano, de estatura casi enano, hijo de un terruño rudo, que jamás supo bien el castellano, ni el vasco, ni el latín, ni el francés, ni el italiano. Se pone en el siglo XVI, dice el historiador protestante Lord Macaulay, en el rango de los más grandes estadistas europeos y el hombre que más ha influido en el mundo moderno dentro de la Iglesia». De él hablaremos en los minutos que siguen. Yo soy el padre Gustavo Lombardo y esto es Para Voz Católica. Vamos a tomar algunos aspectos de los ejercicios y verlos reflejados en la vida de San Ignacio para que nos ayude más a conocerlo a él y conocer también los ejercicios. Y en primer lugar, a hablar del pecado. Ese gran obstáculo que tenemos para unirnos con Dios. San Ignacio hasta los 30 años fue un hombre de pecado y se convirtió. Y lo primero que quería hacer era pagar esos pecados. Tenía, dice él, concebido un odio a sí mismo. Y eso es lo que tenemos que entender cuando se nos pide en el Evangelio que tengamos desprecio de nosotros mismos y amor a Dios. Ese desprecio al pecado, nuestra parte pecadora, a lo que hemos hecho de ofensa a nuestro Señor y al prójimo. Y él entonces dudaba cuando volviese de Jerusalén, que quería ir a Jerusalén para ser como Cristo, hasta incluso en el lugar donde vivir. No sabía si ir a la Cartuja de Sevilla o si quedar libre por ahí para poder hacer más penitencias. Tenía miedo que en la Cartuja no pudiera él hacer todas las penitencias que quería hacer por amor de Jesucristo. El pecado lo llevó a hacer también grandes cosas para el prójimo. Cuando él ya se había convertido después de muchos años, antes de comenzar con la compañía de Jesús, quiso volver a Loyola. ¿Y por qué quiso volver? Quiso volver para reparar la imagen que él había dejado, no por una cosa de que sea honrado, honrado él en cuanto a su persona, qué bueno ahora es Ignacio, no, sino justamente para dar buen ejemplo y para alejar a las gentes del pecado. Y cuando volvió, algunos criados armados de su castillo fueron a buscarlo, de su familia, porque se enteraron que él venía. Él no quiso. Él dijo que si le seguían insistiendo se volvía, que él quería aparecer como lo que era, un pecador humildemente, arrepentido de sus pecados, y fue al hospital y pedía limosna y ayudaba a los enfermos. Eso hizo todo el tiempo que estuvo ahí en Loyola. Y decía él que no había venido a pedirle a él casa de Loyola, a su hermano, ni a andar en palacios, sino a sembrar la palabra de Dios y a dar a entender a las gentes cuán enorme cosa era el pecado mortal. Ya siendo superior general de la Compañía de Jesús, ya siendo conocido en Roma, que era un tiempo en donde había mucho pecado carnal, él vendió algunas cosas que tenían para sustentarse, para poder poner una casa para las mujeres que se arrepintieran de esa vida. Y cuando había alguna que se arrepentía, él mismo la acompañaba de noche y la llevaba a esa casa. Él tenía una pureza triunfal, un regalo de María Santísima en una aparición que tuvo ya al comienzo de su conversión. Y una vez uno de sus hijos espirituales le regañó de eso
Y se dio este diálogo tan hermoso. Así le respondió el santo: si yo pudiese, con todos los trabajos y cuidados de mi vida, hacer que alguna de estas quisiese pasar una sola noche sin pecar, yo los tendría todos por bien empleados, a trueque de que en aquel breve tiempo no fuese ofendida la majestad infinita de mi Creador y Señor. Hacer la contra, el ayere contra, hacerlo diametralmente opuesto a lo que nos sugiere la tentación. Es lo que San Ignacio nos enseña claramente en los ejercicios. No solamente defenderse, sino derrocar, resistir y atacar la tentación, al mismo demonio, al enemigo. Actuar, como va a decir San Juan de Ávila, con santa soberbia. Lo vivió así, por supuesto. En sus primeros tiempos de mucha penitencia y oración, estaba ingresando en una iglesia en Manresa, y le vino un pensamiento que él entendió que era del enemigo, que le decía: ¿cómo vas a resistir esta vida hasta los 70 años? A lo cual él respondió inmediatamente, de manera interna: ¿me puedes asegurar una hora de vida? Y quedó quieto y se fue a la tentación. Gran ejemplo. En otra oportunidad, en París, visitó una casa donde había gente afectada de la peste, que había llevado ya a varios muertos. A uno que estaba enfermo lo consoló, lo tomó la mano, le dijo palabras de consuelo, y después que se retiró de esa casa le vino la idea, la imaginación de que tenía la peste en la mano y que le dolía entonces la mano. ¿Y qué hizo? Hizo contra la tentación y se llevó la mano a la boca. Y decía: pues tienes la peste en la mano, ahora también las tienes en la boca. Y metiéndose así la mano en la boca, se le fue la tentación que tenía. También era un hombre de gran discernimiento, por supuesto, que nos lo enseña hermosamente en los santos ejercicios. Y también sabía discernir lo que se llaman tentaciones bajo apariencia de bien. Cuando él estudiaba con jóvenes muy chiquititos, de 10, 12 años al principio, y él tenía ya sus 30 largos, o sus 31, 32, empezaba a estudiar, y si era alguna cosa que tuviera que ver, por ejemplo, con el amor, si tenía que conjugar el verbo amar, ya le venían luces como si fueran del Espíritu Santo, del amor de Dios, y no podía avanzar. Además le costaban los estudios. Entonces parecía una cosa muy buena, pero por otro lado no avanzaba. ¿Y qué hizo? Fue y hizo hablar entonces con el que daba las clases y le prometió de que iba a terminar todo el curso, de que iba a estudiar como debía estudiar, de que no le iba a hacer... Bueno, y se le fue así la tentación bajo apariencia de bien. Y al comienzo de su vida espiritual, temiendo ser vencido en temas de castidad, donde él era más débil, hizo un voto de castidad. Antes de comenzar a hacer su retiro en Manresa, en la cueva, hizo un voto de castidad. Siempre que veía algo que lo podía derrocar, él daba más, se entregaba más a Dios. Y es algo que también nosotros tenemos que aprender para poder progresar en la vida espiritual con la ayuda de Dios, por supuesto. Tuvo gran confianza en Dios. La persecución lo acompañó siempre y siempre tuvo un abandono total a la providencia. Incluso una de las veces que quisieron sacarlo de la cárcel donde estaba, él dijo: aquel por cuyo amor estoy aquí, aquel si quiere de aquí me sacará. Y se quedó allí hasta que Dios dispuso que saliera. Pero una anécdota quizás de las más hermosas en su vida que nos muestra su confianza en Dios es un diálogo que tuvo con el padre Laínez y el padre Rivadeneira, que es el que lo cuenta. Le preguntó a Laínez: ¿qué sucedería qué elegirías si se aparece Jesucristo y te dice lo siguiente? Si te llevo ahora conmigo, si te llega la muerte, es decir, si tomo tu alma, te aseguro que te llevo al paraíso para gozar eternamente de mi presencia. Pero si te quedas en la tierra, yo no te puedo asegurar que te salvarás. Dice San Ignacio: si ese quedarte en la tierra implicaría hacer un gran trabajo para el Señor, un gran servicio, ¿qué harías? El padre Laínez dijo: Padre Ignacio, en confianza le digo que yo elegiría estar con el Señor, morirme para estar con Él y no arriesgar mi eterna salvación. San Ignacio dice: yo no haría lo siguiente, yo no haría eso. Yo, si pudiera hacer un trabajo más, un servicio más de importancia para Dios, por supuesto que me quedaría confiando en su misericordia, porque al rechazar una dádiva que Él me quisiese dar por amor a Él, ¿acaso este buen Dios no va a conservar esa dádiva y dármela mayor aún? ¿Acaso no haría lo mismo un rey de esta tierra? ¿Cuánto más Dios?
Termina así diciendo San Ignacio: y si esto hacen los hombres que son desconocidos y desagradecidos, ¿qué hemos de esperar del Señor, que así nos previene con su gracia y la conserva y aumenta, y por el cual somos todo lo que somos? ¿Cómo podríamos temer que nos desamparase y dejase caer por haber nosotros dilatado nuestra bienaventuranza y dejado de gozar de Él por Él? Piénsenlo otros, que yo no quiero pensarlo, de tan buen Dios y de Rey tan agradecido y tan soberano. La actitud que él tenía ante la muerte es algo que nos puede ayudar también a nosotros a ver cómo encarar, cómo pensar, cómo disponernos a ese gran momento en nuestra vida. Cuando estaba en Manresa, al comienzo de su conversión, le agarró una enfermedad que parecía que se moría, una fiebre muy alta, y él dice que estaba al borde de la muerte, así lo sintió. Pero le vino un pensamiento en esos momentos, de que era justo, de que era un santo, y tenía más tentaciones, más trabajo, más dificultad por sacar ese pensamiento que por la misma fiebre. Cuando se le fue un poco la fiebre, había unas mujeres que habían venido a ayudarlo en su enfermedad, y le empezó a decir a gritos: por favor, si vuelvo a estar en peligro de muerte, grítenme fuerte y claro que soy un pecador y un gran pecador. Quería morir él siendo humilde. Pasaron unos años y en un viaje de Valencia en barco hacia Italia tuvieron un momento de mucha tempestad, y a ojos de los más capacitados en el barco se anegaba y terminaban muertos todos. En ese momento, dice él, pensó en su vida. Estaba en paz porque estaba arrepentido de sus pecados, pero le daba pena no haber podido aprovechar todos los dones que Dios le había dado para su servicio. Estaba como confundido y apenado por eso. Varios años después, ya cuando tenía 50 años, también estuvo al borde de la muerte por una enfermedad, y al pensar en la muerte le daba tanto consuelo y tanta alegría que tenía que dejar de pensar en eso porque le venían lágrimas. Él tenía el don de lágrimas, le venían lágrimas de ese pensamiento tan consolador de poder encontrarse con Dios. Ojalá podamos nosotros también tener ese proceso de arrepentirnos de los pecados, de ser humildes, de confiar en Dios cuando nos quiera llevar, y de ojalá gozar algún día de tener ese pensamiento de poder estar ante el rostro de Dios. María Santísima fue el gran amor de San Ignacio, la gran protectora, Nuestra Señora, como solía decirle él, que le ayudó a conocer y a amar más a Jesús, que lo llevó de la mano hacia la santidad. Cuando él estaba convaleciente en Loyola, se le apareció María Santísima con el niño en brazos, y él sintió tanto consuelo y por otro lado tanta repugnancia de sus pecados de la carne, que nunca más volvió a tener una tentación carnal. María Santísima le regaló allí la pureza triunfal. ¿Qué hizo al salir de Loyola? Lo primero fue ir a Montserrat, a la Virgen de Montserrat. Camino a Montserrat, un moro, un musulmán, se apareció en el camino en otro caballo y puso mácula en María, en la virginidad de nuestra madre después del parto, dudando si realmente después del parto seguía siendo virgen. Y San Ignacio, es cierto, todavía no totalmente convertido y todavía con hálitos de caballero, pero sí con un gran amor a María Santísima. Cuando el moro siguió derecho, pensó: ¿lo mato o no lo mato? Y el moro tomó por otro camino. San Ignacio soltó las riendas del caballo, diciendo: si el caballo lo sigue, será que lo tengo que matar. Gracias a Dios el caballo siguió derecho y continuó entonces hacia Montserrat, donde estuvo un 24 de la noche antes del día de la Encarnación, velando sus nuevas armas, dejando las armas ahí de caballero y vistiéndose con la librea de Cristo, con ese ropaje de peregrino, de humilde peregrino, como él se llamaba, el peregrino, y consagrándose a María Santísima. Siempre era muy devoto de visitar los lugares donde había imágenes de la Virgen, que cuidaba, que limpiaba, que María Santísima fue para él un momento, una ayuda especialísima para la Santa Misa, la primera Santa Misa que celebró. Él quería esperar un año para celebrar la primera misa, y esperó 1 año y 10 meses. Y lo que le pedía a María Santísima en ese tiempo es que lo pusiera junto a su hijo. Y la misa la celebró en una iglesia de María Santísima, en Santa María la Mayor, donde está
una reliquia muy grande del pesebre donde nació nuestro Señor Jesucristo. El amor a la Virgen lo muestra San Ignacio también en los ejercicios espirituales, donde nos invita a contemplarla, a mirarla, donde nos invita en definitiva a poder contemplar al Señor junto con su madre, tomar ejemplo del Señor, tomar ejemplo de su madre, estar allí en los misterios donde está María como un esclavito indigno, sirviéndola a ella, sirviéndolo a Jesús, en esa manera tan hermosa que nos enseña el santo de contemplar los divinos misterios. Por último, María Santísima fue para él aquella protectora que guió su gran obra, que fue la compañía de Jesús. Y así nosotros tenemos que poner todas nuestras obras en manos de la Santísima Virgen María y encomendarnos una y otra vez a ella en nuestro trabajo personal, en lo que tratamos de hacer de bien para los demás. Que sea la mayor gloria de Dios siempre que nos acompañe, como lo buscaba San Ignacio, que sea la voluntad de Dios siempre la que nos guíe, que sea María la que de la mano nos tome para poder hacer todas estas cosas. Como les decía al principio, estoy con una nueva misión, así que por un tiempito al menos, después Dios dirá, no volveré a hacer estos videitos de perseverancia, pero por supuesto el canal sigue, van a haber otros sacerdotes, y además están recibiendo las homilías todos los días, también con mucho fruto, como vemos en los comentarios y la cantidad de veces que visitan, que ven, que le escuchan las homilías. También recordarles que siguen los ejercicios espirituales por internet y todo lo demás, las novenas y todas las cosas que van recibiendo por medio de Voz Católica, de este canal y de esta página. Les agradezco muchísimo una vez más por todas las oraciones y el apoyo. Y bueno, y les pido oraciones para los frutos de esta nueva misión que el Señor me ha encomendado. Estaré rezando también por ustedes, por supuesto, y hasta cuando Dios quiera. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Si quieres recibir estos videos semanalmente, suscríbete al canal, síguenos por Facebook o escribe un mensaje por WhatsApp al número que aparece en la pantalla. Y si quieres colaborar con este apostolado, puedes hacerlo mediante PayPal con el link que aparece en la descripción.